¿Qué te pasa? ¿No puedes dormir? ¿Estás preocupado porque algún día vas a morir? Bienvenido al club. Temes que no haya cielo, pero míralo por el lado positivo. Tampoco hay infierno, excepto por este en donde estamos, claro. Da igual quién seas, todos falleceremos y todos nos iremos el mismo tiempo, para siempre. Pero eso es lo que hace que la vida sea maravillosa, su brevedad. Hay mucho que experimentar antes de que se te agote el tiempo. Así que alégrate, te espera el amor, risas, picnics. Lucha contra la injusticia, alivia el dolor de los demás, haz que alguien sea feliz, ve a nadar. ¿Te sientes mejor? Matt Groening, 1986. Hola Internet y bienvenidos al video 500 del canal. Bienvenidos a la retrospectiva de Life in Hell, la vida en el infierno. Luego de graduarse como periodista de la Universidad de Artes Liberales Evergreen en 1977, y al igual que muchos aspirantes a trabajar como escritor, Matt Groening se mudó de su natal Portland a Los Ángeles, creyendo que era un lugar mágico e idílico en donde le esperaría un empleo creativo al instante. En su lugar se tropezó con apartamentos en ruinas, un tráfico caótico ¡Aprende a conducir, imbécil! y un calor abrasador. No tenía idea de cómo entrar en la industria, ni contacto alguno, y su auto se averió justo al llegar ahí. Debió tomar una serie de trabajos pequeños para sostenerse mientras hallaba el camino, uno de ellos en un local de fotocopias. Con montones de hojas de papel y lápices a su disposición, y recordando las caricaturas que elaboró para el periódico universitario, plasmó las frustraciones con la que llamó la peor etapa de su vida a través de un conejo dientón al que llamó Binky, porque ese era el nombre más estúpido que se le pudo ocurrir en el momento. Binky era falto de autoestima, tenía un trabajo monótono del que solo escaparía al fallecer y era un manojo de nervios. Mírenlo, ni siquiera podía contestar el teléfono sin preguntarse si eran cobradores, malas noticias o un bravucón. Dichos lamentos eran expresados por Groening en murallas de texto, dejando poco espacio para los dibujos, los cuales compartió con su familia y amigos de vuelta en casa para expresarles cómo era su nueva vida. Pronto compiló esas caricaturas junto a artículos, listas de cosas que le parecían interesantes y desvaríos varios en pequeños folletos fotocopiados titulados Life in Hell o La vida en el infierno, los cuales vendió en su siguiente lugar de trabajo, la tienda musical Licorice Pizza, que por ese entonces reunía a los adeptos de la escena del punk de Los Ángeles, la cual Groening señaló como otra inspiración para sus cómics, y ellos le retribuyeron el interés adquiriendo su revista. Hablando de punk, ya escucharon el tremendo cover que el youtuber La Micro hizo de la canción del final de la última retrospectiva. Vayan a echarle flores, a ofrecerle un contrato discográfico o lo que sea, que se lo merece. Volviendo a Life in Hell, el valor de sus ejemplares era de $2, pero en su número 4 puso 100 como broma. Hoy en día un par de esos números se han subastado a más de $1000, un precio nada exorbitante ya que los únicos registros en línea que hay de ellos son fotos. Las tribulaciones de Binky llamaron la atención de la revista cultural Wet, que publicó un par de sus tiras bajo el título Palabras Prohibidas. Por esos días, Hell era considerada una palabrota. De hecho, más adelante un periódico le sugirió cambiar el nombre de la historieta a Life in Heck. Esto último un eufemismo para infierno usado por gente como Flanders. Con Palabras Prohibidas, Groening no se refería a las groserías, sino a términos que estaba harto de escuchar. A partir de ahí emitió cada año una lista de ellas, con la esperanza de que pasaran de moda. Los 80 abrieron con el sueño de Matt haciéndose realidad, ya que consiguió un empleo en un periódico, como repartidor. ¡Ya vas! ¡Soy repartidor! Pronto se abrió paso entre las filas del diario The Reader de Los Ángeles, escribiendo columnas y entrevistando a músicos como Elvis Costello y David Byrne, futuros invitados de Los Simpson. Lo que le costó fue convencer a los editores de que publicaran Life in Hell, algo que logró en abril de 1980 con ayuda de su colega caricaturista Linda Barry, y su primera tira rehusó aquella de Palabras Prohibidas proveniente de Wet. De ahí la historieta se convirtió en su tarea semanal. Igual que el típico estudiante procrastinador, Matt dibujaba la mayoría de ellas el martes a la medianoche, faltando poco para su tiempo de entrega. A veces quería hacerlas antes, pero se sentía mejor trabajando bajo presión. Con el fin de explorar más situaciones, el elenco de Life in Hell se expandió.
comenzando por Shiba, a quien Matt describe como Binky con vestido, agregándole a eso pestañas, un moño y un collar de perlas, accesorios que definirían el carácter femenino de sus futuros personajes. Su nombre es bíblico, lo que conocemos por aquí como el reino de Saba, cuya reina visitó al rey Salomón. Shiba era la novia de Binky, temperamental y mandona, atributos bajo los cuales Groening ejemplificó los horrores de las relaciones sentimentales. Desde el momento en que se conocieron, ella le recriminó a Binky su falta de madurez e iniciativa, a lo que él se disculpaba incesantemente y le ofrecía en vano regalos para contentarla. Antes de conocerla, él tuvo una noche de pasión con la que asumo es una gata, y 5 años después conoceríamos al fruto de ese desliz, su hijo Bongo. Por admisión de Matt, el único motivo por el que poseía una oreja era para diferenciarlo de su padre, ya que otras distinciones estaban lejos de sus capacidades artísticas de ese entonces. El chico fue bautizado con el mismo nombre del club en el que sus padres se conocieron. Si eso pasara en la vida real, tendríamos toda clase de nombres chuscos. A través de Bongo, Matt expresó su opinión de la escuela como un claustro destinado a neutralizar cualquier curiosidad intelectual, a fomentar la obediencia ciega y a desperdiciar nuestros años más jóvenes en tareas que no nos servirían en el futuro. Además están los famosos cuadros en los que el chico es sometido en un cuarto de castigo y alguien lo observa a través de una puerta, diciéndole que se anime o cosas similares. O esas otras viñetas en donde ha causado algún destrozo e intenta justificarlo ante la amenazadora sombra de su figura paterna. En ocasiones, sobre todo en historietas navideñas, era representado como un niño malcriado, poco impresionado por la enorme cantidad de regalos brindados por su padre, o decepcionado porque no obtuvo lo que quería en específico. Aquí me pregunté, ¿qué tan difícil puede ser dibujar a estos conejos? Parecen sencillos, ¿no? Hasta alguien sin talento como yo podría... ¡No! ¡No! En varias tiras Groening explica medio en broma cómo dibujar a Binky, pero el único método efectivo es trazarlo miles y miles de veces hasta lograr la perfección, tal y como él hizo. Un poco más sencillos de elaborar son Akbar y Jeff. Para Matt, una de sus mayores inspiraciones a la hora de hacer cómics fue Charles Schulz, y este dúo resultó de su intento fallido de dibujar a Charlie Brown, de ahí su camiseta similar. A diferencia de Patty y Selma, no existe un rasgo que los diferencie. Asumo que el de la izquierda es Akbar y el de la derecha Jeff, pero no siempre es el caso. Inicialmente eran solo un par de comerciantes que promocionaban negocios satíricos como una lavandería en donde te regalaban una media usada gratis o un kiosco de Criogenia Express. Pero luego Matt los definió como una pareja. En una época en donde la homosexualidad era un tema tabú, el dúo se convirtió sin querer en uno de sus representantes más prominentes. Por ejemplo, en una tira de 1986, alguien les recrimina que gente como ellos tomaran una palabra normal como gay, que antes significaba alegre, y la asociaran con los homosexuales, a lo que Akbar y Jeff responden que se hacen llamar gay porque son alegres, aludiendo a ambos significados de la palabra. Bongo y sobre todo Akbar y Jeff se volvieron los indiscutibles protagonistas de la historieta, limitando poco a poco a Binky y a Shiba a apariciones ocasionales. Hubo otros personajes introducidos en esta etapa que solo menciono por complementar, porque sus apariciones fueron esporádicas, tales como Snarla, una gata que fue novia ocasional de Bongo, o Gooey, Screwy y Ratatouille, sobrinos de Akbar y Jeff, parodia de Huey, Dewey y Louie, o Hugo, Paco y Luis, los sobrinos del Pato Donald, cuyos nombres dependen del país. Otras tiras de Life in Hell se salían de la definición normal de un cómic. No eran secuencias de paneles que contaban una historia. Podían ser portadas de revistas falsas burlándose de las tendencias de la época, o mapas mentales sobre varios temas que pudieron ser creados por un enajenado. Incluso sus viñetas más convencionales tenían elementos inusuales. En varios de sus cuadros los personajes no decían una palabra, con el silencio contribuyendo a la tensión y al humor. Dichos elementos hicieron destacar a Matt y le brindaron un sustento, pero faltaba un factor que lo llevara más allá. En su caso fue Deborah Kaplan, su colega en el diario The Reader, novia y futura esposa, que renunció a su empleo para manejar su carrera. Le ayudó a publicar su primer libro, El amor es el infierno, y diversificó sus ingresos, creando postales y tarjetas de felicitación con los motivos de sus personajes, demostrándole así que un caricaturista no se tiene que morir de hambre. También expandió la cantidad de periódicos en donde se veía la tira a más de 300, algunos de renombre, pero la mayoría eran semanarios alternativos, es decir, periódicos usualmente gratuitos que promueven la actividad cultural de su región. Tengan esto en cuenta porque será importante más adelante. La creciente popularidad de la historieta propició varios artículos centrados en Matt.
Los periodistas que lo entrevistaron esperaban encontrarse a un tipo encerrado en un ático iluminado por velas, con maquillaje gótico y murmurando insultos dirigidos a todos a su alrededor, pero se dieron cuenta que su carácter relajado, producto de sus días de juventud hippie en Portland, contrastaba altamente con el contenido de su tira, y es que esta funcionaba como catarsis de todo aquello que le inquietaba. Por lo tanto, estaba decidido a conservarlas y ninguna oferta lucrativa se las arrebataría, ni siquiera una que cambiaría su vida para siempre. En 1985, el afamado productor James L. Brooks recibió un regalo de su colega Polly Platt, una caricatura enmarcada de Life in Hell que mostraba las diferentes maneras de morir en Los Ángeles. Intrigado por la mordacidad del dibujo, Brooks contactó a su autor, preguntándole si estaba interesado en desarrollar pequeños sketches animados basados en sus personajes para un nuevo proyecto televisivo suyo llamado El Show de Tracy Ullman, algo que sí hizo, pero no sobre sus conejos. Y como dicen, el resto es historia. Esta década definitivamente fue la más creativa para la historieta, con Groening elaborando miniseries de varias partes enfocadas en un tema, que luego serían compiladas en libros. Por ejemplo, el ya mencionado El amor es el infierno, que ilustra los distintos tipos de novios y de novias, pone a prueba si estamos dispuestos a renunciar a los placeres de la soltería para convivir con alguien más y enumera las etapas de sufrimiento que conlleva la inevitable separación. La infancia es el infierno es lectura obligada para futuros padres, ya que Matt ilustra mediante instrucciones satíricas cómo los hijos van haciéndoles la vida imposible a sus progenitores a medida que crecen. El cole es el infierno nos lleva de la guardería a la universidad, atravesando por sus aspectos más asfixiantes y acusando de masoquistas a aquellos que se someten a un posgrado. En su libro compilatorio también nos comparte su diario de quinto curso, el cual según él es verídico pero con los nombres cambiados. Nos relata cómo se metía en problemas todo el tiempo y cómo un profesor los castigaba poniéndoles a hacer escritos de 1000 palabras solo para romperlos frente a sus caras cuando se los entregaban. Suena exagerado, pero hubo y hay profesores así, si es que merecen ese nombre. Estas son de mis tiras favoritas, ya que lo que relata resulta muy nostálgico y familiar, al igual que El trabajo es el infierno, el más impresionante de todos, no solo porque señala con una tortuosa precisión cada nefasto detalle de los trabajos de oficina, como los distintos tipos de jefes o de colegas, o cómo sobrevivir 8 horas sin hacer nada, algo que me llegó al alma, sino porque Matt nunca tuvo uno de esos empleos, así que estuvo muy bien informado. Los 80 también cerraron con varios grandes logros en la carrera de Groening. Sus monigotes aparecieron en un folleto de las computadoras Apple. ¿Computadoras qué? Titulado ¿Quién necesita una computadora?, en donde describe los distintos tipos de estudiantes universitarios, el estresado, la despistada, el procrastinador, etc. Y promocionaban los varios modelos de computadoras que la marca ofrecía. Diciembre de 1989 fue un mes muy especial, no solo porque se emitió el primer episodio de Los Simpson como serie, sino porque Life in Hell alcanzó su tira número 500, con Bongo causando destrozos el día de Navidad y un muñeco de Bart a la vista. Los 90 también fueron prolíficos en más de un sentido para Groening. Aparte de la gente amarilla, su familia de carne y hueso creció en número, con el nacimiento de sus hijos Homer, a quien llamarían Will, y Abraham, a quien llaman Abe. Los integró al elenco de Life in Hell con el pequeño Abe llevando una capa ya que le fascinaban los vampiros. Ligeramente similar al caso de Axe Cop, en donde su artista usó las ideas de su hermano menor para crear la historia, Matt plasmó las conversaciones sin sentido de sus hijos y sus opiniones sobre películas, criaturas fantásticas y varios aspectos de la infancia, titulando dichas viñetas como la guía de Will y Abe, y dibujó los monstruos e historias que ellos le describían, reflejando así la niñez más amable que intentó darles en contraste con la suya. Will y Abe fueron los únicos personajes de la tira que crecieron con el paso del tiempo, reflejando a sus contrapartes reales. Matt también comenzó a aparecer en Life in Hell en forma de conejo, no solo para explorar su nueva paternidad, sino para desahogarse de los peores aspectos de la fama brindada por su éxito televisivo, como las solicitudes de autógrafos en momentos incómodos o las preguntas y sugerencias estúpidas que le hacía la gente. ¿Es el abuelo Simpson gay? ¿Obtienes regalías por la mercancía pirata de Bart Sánchez que venden en Tijuana? ¿O deberías poner a O.J. Simpson en el programa porque su apellido es Simpson? Hablando de eso, la familia amarilla hizo cameos en la historieta. El peinado de Marsha apareció como uno de los estilos capilares de Akbar y Jeff. Matt enumeró a como una de sus palabras favoritas del siglo XX.
Lisa y Maggie figuraron como estrellas sobre el árbol de Navidad, y las apariciones de Bart fueron las más numerosas, ya que ocurrieron desde su debut en cortometrajes. Obviamente también sucedió el caso opuesto. Peluches con la forma de Binky o Bongo abundaron desde el show de Tracy Ullman. Las portadas de sus libros y cómics figuraron en otras ocasiones. Homero usó pequeños títeres de Akbar y Jeff para describirles a sus hijos la operación a corazón abierto que le harían, y una imagen del dúo, proveniente de una tira de 1997, fue exhibida como arte en el Museo de Springfield. Matt Browning, ¿qué haces en un museo? Apenas puede dibujar. ¡Oh! ¡Ay no! ¡Me van a borrar! Bongo y su única oreja se asomaron en especiales de Noche de Brujas, el juego de arcade y el crossover con Futurama. Dado que era su conejo más notorio, fue oportuno que Matt usara su nombre para bautizar su siguiente iniciativa. Con el éxito de Los Simpson y su pasión por los cómics, montó su propia editorial, Bongo. El ambicioso plan inicial de la compañía incluía una serie de revistas explorando otras esquinas del mundo amarillo, como Tommy y Daly, Bartman y El Hombre Radioactivo. En una entrevista con el magazine Wizard de 1993, Groening afirmó que si todo salía en marcha, publicarían historias que nada tenían que ver con Los Simpson, incluyendo el expandir el universo de Life in Hell. Pero como vimos en el calabozo del androide, ninguno de esos cómics aparte del principal tuvo vida más allá de unos cuantos números, así que los conejos se quedaron encerrados en su cuadrícula semanal. Más interesante aún es que en la misma entrevista Matt dijo que le encantaría animar Life in Hell para explorar mejor a sus personajes, y que su siguiente dibujo animado sería más salvaje que Los Simpson. Eso se volvió una verdad a medias con la llegada de Futurama en 1999, ya que quizás Matt dudó una vez más en entregar a sus conejos a las codiciosas manos de la televisión, y menos a las digitales, porque en ese mismo año adquirió el dominio web mattgroening.com, con la intención de compartir ahí sus historietas, algo que nunca ocurrió ya que el sitio mostró permanentemente una imagen de "en construcción", y así se ve ahora. Una lástima porque me hubiera hecho esto mucho más fácil. Con el avance de la década, Akbar y Jeff se apoderaron de Life in Hell, apareciendo en 8 de cada 10 tiras. Matt los puso a discutir y a cuestionar incesantemente sus sentimientos por el otro, reemplazando el rol que tenían Binky y Shiva, con el fin de que no lo acusaran de ser machista o feminista, sino permanecer neutral a la hora de explorar el tema. He aquí un ejemplo de un típico cómic del dúo. Te amo. Me estás presionando. Adoro nuestro tiempo juntos. Me estás controlando. Te admiro, me estás molestando, me importas, me estás aplastando, me deleitas, me estás manipulando. Imagino que estaremos juntos por siempre, me estás amenazando, quiero que seas feliz, me estás destruyendo. ¿Cuál es tu maldito problema? Trato de ser amable, pero parece que solo quieres que repita las cosas enfermas e irritables con las que te criaron. Me estás excitando. Ahora imaginen 500 variaciones de la misma conversación. Eso compuso la mayoría de sus apariciones de ahí en adelante. Tal vez leerlo semana a semana no era tan pesado, pero consumir de golpe sus interminables pláticas sobre su amor o desamor de verdad da una idea de cómo sería vivir en el infierno. Esto solo es especulación de mi parte, pero me pregunto si Matt estaba usando a los personajes como terapia, ya que Deborah y él se divorciaron en 1999. Una vez más, puede que no tenga nada que ver y solo sea una horrible idea mía. Siendo justos, también tuvimos variaciones de sus historias. En uno de ellos era un Swami, un falso guía espiritual que engañaba al otro con malos consejos y le arrebataba su dinero. Y en la otra, uno de ellos bailaba desnudo mientras el otro señalaba lo inmoral o desagradable que era antes de unírsele por lo general. Igual que en la vida real, poco fue diferente en Life in Hell con el nuevo milenio hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. En la tira siguiente a esa fecha, Matt compartió un mensaje que le dejó su fallecido padre, Homer Groening, en 1967. Hay millones de años en el pasado y millones de años delante de nosotros, y aquí estamos, justo en el medio. Luego está el espacio. Hay kilómetros de espacio en todas direcciones, y aquí estamos, justo en el medio. Eso es muy importante, estar en medio del tiempo y del espacio. Casi te llenan los ojos de lágrimas. Nunca encontraremos de nuevo este momento en 1.000.000 de años. Este es nuestro mundo, no lo arruinemos. Inusualmente optimista para esta tira, pero necesario en su momento y aplicable en toda época. Eso sí, en las semanas siguientes procedió a burlarse de la breve paranoia que hubo luego de eso porque algunos terroristas enviaban Anthrax por correo.
Binky encontró una forma de intentar controlar sus nervios mediante la meditación en unas cuantas historias en donde trataba de alcanzar alguna iluminación, fallando en cada ocasión como se esperaría. Will y Abe se esfumaron de la tira en 2002, ya como adolescentes. En una de sus últimas apariciones no pudieron convencer a su padre de que los llevara a ver Resident Evil, ya que era clasificada para adultos. Les hizo un favor porque esa película apesta. Ellos serían el centro del último libro compilatorio publicado, la guía de Will y Abe al universo, del cual encargué una copia de segunda mano pero se extravió en el proceso de importación. Sí, recuperé mi dinero. Tal vez su padre no quiso seguir compartiendo sus momentos familiares privados, pero hubiera sido interesante que explorara a través de ellos los dilemas de los adolescentes de la época y compararlos con los suyos. De hecho, el último gran proyecto de varias partes involucró su diario de 1969 entre sus 14 y 15 años. Nos comparte lo ocurrido día a día en su vida colegial, su gusto por músicos y bandas de rock como Frank Zappa, Jimi Hendrix o los Beatles, lo mucho que detestaba la clase de biología o el hecho de que trabajó con sus amigos en una animación, usando un pizarrón y una cámara para tomar cada fotograma, algo que les tomó 6 meses. Aquí vemos lo mucho que le gustó elaborarla. Hemos filmado 4 minutos de basura, olviden la animación, nunca más. No encontré la parte 16 del diario, así que nunca supe qué hizo con la caricatura, si la conservó o se perdió para siempre. Un aspecto de la historieta que no había mencionado es el político. Mientras que las obvias tendencias liberales de los Simpson no les impiden burlarse de su propio bando, les presento a un gran expresidente, Jimmy Carter. ¡Es el mayor monstruo de la historia! la tira era estrictamente antirrepublicana. Desde ella atacó a su archienemigo Richard Nixon, con Binky enumerándole a su hijo todos los crímenes del expresidente. Llamó a Ronald Reagan un monstruo y la segunda llegada de Nixon. Declaró que Bush hijo era el peor presidente de la historia, etcétera, etcétera. El control conservador sobre la política era otro factor agobiante para Matt, quien en un par de entrevistas durante los 80 afirmó que el nombre de su historieta seguiría igual hasta que ocurriera un cambio en la sociedad, y llegó en 2006 cuando el Partido Demócrata ocupó la mayoría del Congreso, por lo que Life in Hell pasó a ser Life is Swell, es decir, la vida es buena. El cambio solo fue en nombre, ya que el contenido siguió siendo el mismo y solo duró un par de años, con la tira recuperando su título original a petición popular, y quizás porque el nuevo gobierno no hizo mucha diferencia, todos son iguales. Aunque años atrás afirmó que no veía un fin para su historieta, en 2012, con la crisis por la que atravesaban los medios impresos frente a la internet, y cansado de tener una fecha de entrega cada semana, Matt decidió culminar Life in Hell en junio de ese año, con Akbar y Jeff protagonizando la última entrada, bailando desnudos por última vez. Groening quería dedicarles más tiempo a otros proyectos televisivos, y me imagino que eso desembocó en desencanto. Además se concentró en criar a los 7 hijos que tuvo con su segunda esposa, la artista argentina Agustina Picasso. Se reprodujeron como conejos. Las tiras de esta última etapa son difíciles de encontrar, algo que suena irónico en principio, pero el motivo es que con el paso de los años más y más periódicos dejaron de publicarlas. De los 300 en los que circuló en su auge, pasó a poco más de 30, y casi todos ellos eran semanarios alternativos que nadie se molestó en digitalizar. Como ya había dicho, Life in Hell no posee un archivo digital oficial. Encontré un blog de Tumblr que recopila algunos de sus cómics, pero dejó de actualizarse en 2019. Los libros compilatorios en inglés están fuera de impresión y solo se consiguen de segunda mano, si es que llegan. Alcancé a tener uno de hecho, The Road to Hell, pero lo extravié en alguna mudanza. Por suerte sí conseguí todos los publicados por la editorial Astiberri de España. Lo malo es que estos solo componen una tercera parte de los originales. Buscando las tiras restantes me suscribí a un par de periódicos estadounidenses que la publicaron en su momento, pero igual que Obi-Wan encontré registros incompletos con las ediciones más viejas aún sin digitalizar. Otro sitio, newspapers.com, recopila periódicos de varios países y épocas bajo una suscripción, pero valió la pena porque encontré un gran número de cómics dispersos en varios de ellos, así como muchas entrevistas con Matt, que usé como base para este video. También me ayudó a darme cuenta que la trayectoria de su historieta en varios diarios fue breve e impopular.
Por ejemplo, The Signal de California respondió una carta de un lector inconforme con el retiro de Life in Hell de la siguiente forma: retiramos la tira porque era costosa y no la encontrábamos particularmente graciosa, adjuntando una parodia de Akbar y Jeff muy acertada, cáustica pero acertada. Otro periódico, el Sentinel de Tulsa, también descontinuó la caricatura porque según ellos era de las menos populares. Parece que el público prefería ver a Garfield pateando a Odie fuera de la mesa una y otra vez. Otra cosa que me extraña es que en Hispanoamérica no aprovecharan la popularidad de los Simpson para traer Life in Hell a más periódicos, ya que nos encanta decir de los creadores de los Simpson. Y digo más porque encontré uno que sí lo hizo. El Mundo de España la publicó en su suplemento cultural La Luna de 2001 a 2004, que afortunadamente sí tiene un archivo en línea, el cual dejo en la descripción. Ahí se encuentra la versión en español de otra de mis tiras favoritas, Binky juega a la lotería por ti, en la que el conejo expresa repetidamente su fracaso. ¡Caray! ¡Cáspita! ¡Pah! ¡Córcholis! ¿Córcholis? ¡Oh, no! En el original solo dice ¡maldición! 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 Ambas versiones son muy buenas. ¡Ah, la lotería! 17, ¡Oh! 32, ¡Oh! 5, ¡No! 8, ¡Oh! 47. ¡Oh! En resumen, de las 1669 tiras que Life in Hell tuvo a través de sus 32 años de existencia, 35 si contamos su tiempo como fanzine, pude encontrar poco más de 1000. Cuando hago estas cosas me gusta ser minucioso, porque prefiero juzgar algo basándome en el producto completo, o lo más completo posible en este caso. Ya antes de que alguien lo diga, las historietas que no encontré no son Lost Media. Estoy seguro que se encuentran en algún sitio que no revisé, o alguno de esos acumuladores con miles de periódicos en sus casas podrían poseer la colección completa. El mismo Matt aún debe tenerlas y hacer un libro compilatorio con todas ellas sería fantástico, así sea un pequeño tiraje, pero no. En vez de eso, los fanáticos saltamos obstáculos y visitamos sitios sórdidos con el fin de encontrar ese material. Es casi la misma situación de los cortos de Tracy Ullman, que circulan por ahí solo de manera no oficial. Life in Hell es cinismo sin destilar, diferente al de los Simpson, en donde sus personajes suelen hallar la esperanza al final, mientras que no existe consuelo para los monigotes cautivos en estos cuadros. Su primera década fue la mejor, porque ahí fluyó la creatividad y las viñetas eran más versátiles. Me atrevería a decir que la labor de Matt en Los Simpson, supervisando guiones, mercancía, etc., le restó fuerza a su trabajo en solitario, algo que se notó mucho más en sus últimos 12 años, donde los temas se repetían. Pero es cierto que las ideas para las historietas cómicas como esta son limitadas. Algunos autores, como Kino o Bill Watterson, prefirieron darles fin a sus obras más famosas cuando sintieron que no tenían nada más que decir, en lugar de entregarlas a un comité que siguiera produciéndolas. Matt también lo hizo, pero por motivos externos. Si los periódicos impresos siguieran vigentes, tal vez hubiera continuado, y me intriga saber qué tendrían que decir sus personajes ante el loco mundo en el que vivimos ahora. Si tienen la oportunidad de adquirir los libros, háganlo. Ahí están compiladas sus mejores ideas. Reitero que me gustaría tener su obra completa, pero si nunca ocurre me alegra poseer al menos su etapa más brillante. Eso sí, recomiendo leerlos en pequeñas dosis. Incluso alguien como yo, que no soy precisamente optimista, tenía que pausar en ocasiones y decir en voz baja: tranquilo Matt, la vida no es tan mala. Pero si te sientes abrumado por tu empleo, atrapado en una relación que no parece ir a alguna parte, temeroso de todo lo que ocurre a tu alrededor, o agobiado por preguntas existenciales que no te dejan dormir, hay unos conejos dientones y unos gemelos narizones que pasan por lo mismo que tú. Y ahí lo tienen, queridos suscriptores. Si en el 400 fuimos por los cortometrajes y en este por la historieta, para el 600 les contaré el origen del chupete de Maggie. ¿Qué origen? Nos costó $1.50 en el supermercado. O cómo Matt Groening fue concebido, o qué sé yo. Este es el final de la primera temporada de Max Power. Si lo había dicho antes era mentira, este sí es. ¿Qué podemos esperar para la segunda? ¿Streams semanales? ¿Tier lists? ¿Cameos increíbles? ¿Colaboraciones espectaculares? ¿Tops y icebergs gigantescos? Nada de eso, se los aseguro. Pero como el mismo Matt entendió, nunca digas nunca. Por ahora y como siempre, muchas gracias por ver, por su paciencia y por seguir siendo parte del canal. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook y... miembros del canal, ¿me quieren? ¿Me quieren ahora? ¿Qué tal en este instante? ¿Y ahora? ¿Sueno demasiado inseguro? ¿Manifiesto una inusitada vulnerabilidad a través de estas preguntas? ¿Me van a abandonar si sigo así?
Esa fue otra historieta de Akbar y Def. Encantadora, ¿no? Gracias por su continuo apoyo y por proveer parte de los fondos para la realización de este video. Una mención especial para los super amigos: Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osunapibe Fachero, Santi Sin Sinapsis, Franco Vicini, Iván Díaz, Brian Corso, Patrick Vilcañaupa, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenik Giacaglia, Sinu Ois, Marcos Pierucci, Berix, Mango, Yugi Hawks, Cellar24, Alejandro Lombardo, Richard Cert, Fercho Saki, Leandro Arzamendia, Neofacu, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonza GM, Buenos Días Pibe, Itcheler, Gronger de Gull, Armonil, el joven Sam Sam, Ratchet Clanky Eliano, Alejandro Calabrán, Santiago Nardi, Anthony Mesa, Diego Valderrama, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Lucas Soto, El Magio número 4, Basileus Horus, Tails, Jonka Roswell, Nuumita, Strargos, Migoki, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, David Cosaín, Claor, Benja, Emilio Galván, Joaquín Castillo, Din Corso, Alfredo Ramos, Melon Glitchy, Gran Maestre Joaco Escobar, Heart Underblade, John, Catulupou, Franciscanito, Rexai, Luisina Zúñiga, Farmaecopia, Llano 620, Modalus, Stupid Punks, Enzo, Mr. Referencias, Frankie Layton, Oscar de Venegas y Cárcamo, Tobias Rip, Pepper, Javier García, Andrés González, Enrique BXD, Tarantalegra Star, Eduardo Juárez, Rubgeon, Isael Méndez García, Nano Kai Rojas, Danux y los nuevos, Matías Coronel, Growly 18, Jeruxa V, Federico Amin, Mario Marino, Soul Kami, M. Numetal, Diego, Pablo Jerez y Thrasher.